Sistemas integrados de gestión de la calidad ambiental, seguridad, salud ocupacional y responsabilidad social. Vamos a iniciar el tercer foro virtual de indicadores de gestión y Balance Scorecard. El temario es el siguiente, la parte de introducción, el control de gestión y la organización, el estudio del entorno y examen de la empresa, sistemas de control de gestión, sistemas de planificación, sistemas de información y por último el Balance Scorecard. Vamos a ver algunos términos que tenemos que tener presentes para podernos adentrar en los conceptos de indicadores de gestión y Balance Scorecard. Conceptos básicos como qué es gestionar, realizar las actividades conducentes al logro de un negocio, planificar, fijar metas, establecer estrategias y trazar planes especiales para coordinar las actividades. Organizar, determinar qué hay que hacer, cómo hacerlo, qué hacerlo y quién va a hacerlo. El dirigir y motivar a los participantes y resolver los conflictos que se pudieran generar. Controlar es el proceso de monitorear, hacer seguimiento a las actividades, asegurando que se realicen de acuerdo a lo planeado. Muy bien, tenemos los fundamentos de una organización que debemos tener presentes, que es planear, organizar, dirigir y controlar. El temario de la presente exposición es sobre el tema de controlar. ¿Qué es el control? En una organización, la falta de control puede no mostrar los verdaderos resultados de gestión, pudiendo ser estos de tipo económico, de performance, de productividad, entre otros. Estos controles se muestran a través de indicadores o KPI, Key Performance Indicator, los que a su vez son determinados por la organización en base a sus objetivos estratégicos. ¿Y cuál es el objetivo del control en una organización? Pues asegurar que las actividades se cumplan de manera que se alcancen los objetivos organizacionales, lo que yo he previsto llegar a concluir, a hacer, a producir, etc. ¿Por qué es importante el control? Pues es el eslabón de mayor importancia dentro de los pilares de la administración o de los principios de la administración. Mientras que en la etapa de planificación nos permite saber si los planes y metas son alcanzados, presupuestos, planes, en la etapa de organización nos permite proveer información, toma de decisiones y feedback del desempeño de los empleados, motivación y de la empresa. Entonces nos permite proteger a la empresa de situaciones físicas o de mala gestión tomando el feedback correspondiente. Ver los resultados de los objetivos que nos hemos planteado, ver qué está sucediendo y hacer la retroalimentación aplicando el círculo de mejora continua PHBA. Muy bien. El proceso de control podemos definirlo como un proceso de 3 etapas que incluyen la medición, la comparación y corregir cualquier desviación que se presente, medidas administrativas. Vemos y hacemos acá uso de nuestro ciclo PHBA o PDCA en inglés de la mejora continua. Tenemos una primera etapa que es la medición real del desempeño. La segunda etapa es la comparación del desempeño real con una norma o un estándar preestablecida por nosotros mismos o de acuerdo a un manual o a un indicador o meta de algún proceso que tiene que realizarse dentro de ciertos parámetros. Finalmente, la toma de decisiones administrativas, acciones correctivas, si es que verdaderamente no se alcanza el objetivo o la meta. ¿Qué medimos? Es la pregunta más importante y está relacionada con los objetivos estratégicos. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los trabajos y actividades a medir son del tipo cuantitativo, tangible y por lo tanto de fácil medición. Pero existe un reducido número que podríamos agruparlo en indicadores del tipo cualitativo. Esto quiere decir que si una actividad es importante, no existirá excusa de que es difícil de medir. En resumen, podemos medir cualquier variable.
Criterios de control, por ejemplo, podemos medir en el tema de empleados la rotación, la satisfacción del empleado con respecto a la compañía. Podemos medir los presupuestos, por ejemplo, el presupuesto de costos, de venta, de producción, si se cumplen o no se cumplen, o si se dan en el tiempo previsto o no. Podemos medir temas de técnicos, por ejemplo, los temas de reproceso, de producción, de seguridad. Entonces tenemos una gran bagaje de puntos que podemos medir y procesos que podemos medir dentro de una organización. ¿Cómo lo medimos? O sea, existen 4 fuentes de información que se usan con frecuencia para medir el desempeño real. La observación de personal, o sea, ustedes van y observan un proceso y toman nota. Los informes estadísticos que puede arrojar de repente un proceso en un sistema informático. Los informes orales que uno puede recibir de sus copartners o de su personal a cargo. Y los informes escritos también. Entonces, en cada una de ellas existen ciertas ventajas y desventajas que la persona que elige el modo a medir obviamente tendrá en cuenta de acuerdo al proceso que quiere medir. Tenemos también dentro del control y gestión de la organización el tema de la comparación, donde determinamos el grado de variación entre el desempeño real y el estándar, o sea, el que nos hemos puesto como meta. Acá es importante determinar el margen de variación aceptable. Generalmente esto sucede en variables que son del tipo continuo, así que tienen un rango, por ejemplo, una especificación técnica que no puede pasar de un número más menos un porcentaje. Entonces existe un rango en donde se puede determinar que existe o no existe control si está fuera o dentro del rango. El tema de medidas administrativas, ¿no? Son aquellas medidas que se toman para corregir la desviación con respecto al estándar u objetivo trazado. Si el control que yo he tomado está fuera del rango o de la medida que yo he determinado o preestablecido anteriormente o del estándar, deberé tomar alguna medida correctiva que pueda realizarse en el proceso de tal suerte de que nuevamente los nuevos controles arrojen los resultados dentro de la medida o el rango establecido. Entonces, podemos decir que existen 3 cursos de acción. 1, el no hacer nada. 2, el corregir el desempeño real. Y 3, revisar los estándares. Es muy posible, por ejemplo, que en el tema primero de no hacer nada, de repente es un proceso no tan relevante que podría ser mucho más costoso el corregirlo que de repente seguir en el mismo. Y el segundo tema es corregir el desempeño real. De repente es muy fácil hacer los ajustes pertinentes para corregir el desempeño real. Y otro es revisar los estándares. Es muy posible que los estándares tengan un rango tan corto o tan poca flexibilidad que en todo el proceso el control arroje datos que están fuera de ese rango. De repente nos hemos puesto una barrera muy alta que obviamente no se puede alcanzar. Habrá que revisar los estándares haciendo un benchmark con el medio. Tenemos entonces ahí de no hacer nada, no realizar ninguna acción, corregir, acá aplicamos las medidas correctiva inmediata y medida correctiva básica. Podemos aplicar acá la ISO 9001 versión 2008, donde nos habla de las medidas correctivas y preventivas. Tenemos también revisar los estándares. Estos estándares pueden ser poco realistas, pues no se alcanza la meta o es muy lejana. Medidas administrativas. Mostramos a continuación un flujograma para revisión de estándares. Desde que nos planteamos el objetivo, vemos que el objetivo sea estandarizado y medimos el desempeño real. ¿Se logró el estándar? ¿Es la variación aceptable? ¿Es el estándar aceptable? Revisar el estándar. Comparar el desempeño real con el estándar. En muchas compañías lo que sucede es que ponen las barreras muy altas, los estándares muy altos y no se logra cumplir el objetivo. Habrá que revisar si esos estándares son los que necesita y los que requiere que nosotros cumplamos nuestro cliente.
Estudio del entorno y examen de la empresa. El entorno de la organización está representada por el macroambiente, el país, el mercado de la industria, que son entornos de influencia en que la empresa no maneja directamente estas variables, o sea, está fuera de su alcance, y que son cambiantes y que afectan directamente la performance de ella, y por lo cual debe tener en cuenta al momento de definir sus objetivos estratégicos. Estos objetivos son medibles a través de indicadores nuevamente. En resumen, ¿qué es lo que queremos decir? Que existen variables que no son de manejo de la compañía y que deberá tener en cuenta para poder definir sus metas y objetivos, y estos a la vez puedan ser medidos. El estudio del entorno de la empresa mostramos a continuación. Nosotros nos encontramos como empresa en el último círculo. Para nosotros el entorno viene a ser el mercado, la industria. Si somos, por ejemplo, industrias siderúrgicas, serán las empresas que forman parte de este entorno. El país, nos encontramos en el Perú, y en el mundo, obviamente ahora con el tema de globalización, lo que afecta al mundo afecta a todos los países, afecta a su industria y por lo tanto afecta a nuestra empresa. Aquí las herramientas que se utilizan para hacer un análisis y poder determinar los objetivos que más adelante mediremos y controlaremos son PESTEL, que tiene que ver con temas de entorno que pueden afectar la empresa, como son del tema político, económico, social, tecnológico, medioambiental y legal. Asimismo, en el tema del mercado y la industria, podemos utilizar las 5 fuerzas de Porter, que lo veremos más adelante, y finalmente, para ver temas internos y externos, de fortalezas y debilidades, de oportunidades y amenazas, utilizamos el FODA. ¿Qué nos dice el entorno general en el entorno PESTEL? Que hay temas políticos, hay temas de índole económico, temas de índole social, que pueden afectar directa o indirectamente la performance de lo que queremos realizar nosotros en la empresa. Por ejemplo, en el tema político puede haber un cambio de gobierno cuyas nuevas reglas de juego puedan afectar nuestra empresa. En el tema económico podemos vernos afectados por temas de inflación, por temas de repente de política liberal, política nacionalista, tasas de interés, etc. En el tema social podemos vernos afectados por reclamos sociales, por pobreza, por la educación. Seguimos con el tema tecnológico. Por ejemplo, nuevas tecnologías podrían hacer variar nuestra empresa. Por ejemplo, una empresa de cocinas a querosene, o sea, ahora en estos tiempos en que se utiliza energía a gas o energía eléctrica, esa industria está decayendo. Entonces, este tema tecnológico podría traer a colación la caída de esta empresa. En el tema ambiental, muchos de nosotros debemos haber oído, al menos las empresas mineras, el tema del PAMA y el EIA. Entonces, ahora, hoy por hoy, la perspectiva del gobierno y del mundo es hacer personas ambientalmente responsables. Entonces, eso también podría traernos a nosotros alguna dificultad si es que nuestra empresa se encuentra en alguna de las empresas o los sectores en los que tiene que ver el tema de responsabilidad ambiental. En el tema legal, por ejemplo, el cambio de una nueva constitución o el tema de las reglas de juego o los temas societarios podrían influir de alguna manera en no llegar a nuestros objetivos estratégicos. Entonces, se muestra, por ejemplo, imaginemos que nuestra empresa vende pinturas industriales y que ese capital es mixtos. Los siguientes factores habría que tener en cuenta para efectos de formular nuestras estrategias y objetivos que deseamos alcanzar. En el análisis que mostramos en un análisis hipotético de un gobierno militar en un país X. Por ejemplo, en el tema político, el cambio de gobierno de repente democrático a un gobierno militar podría afectar nuestra industria de pinturas.
En el tema económico, de repente se cierran las puertas de la inversión y se dispara la inflación. Muy posiblemente tampoco podamos traer los insumos para poder generar y producir nuestras pinturas. En el tema social, obviamente puede haber reclamos sociales, paros, bloqueo de pistas, etcétera, que puedan afectar a nuestra empresa. En el tema tecnológico, muy posible al cierre de fronteras no pudiera haber una renovación tecnológica, o al cierre de la inversión, de repente no podemos optar por traer dinero de inversionistas nuevos extranjeros. En el tema ambiental, posiblemente se puedan endurecer las leyes ambientales. Si somos una empresa de pintura, obviamente hay desechos que tienen que ser tratados. Posiblemente puedan subir las barreras y endurecer las leyes ambientales. Eso también podría afectarnos a nosotros. Y en el tema legal, un cambio en las reglas de juego societarias, de repente las sociedades anónimas cerradas, sociedades anónimas abiertas, empresas individuales de responsabilidad limitada, etcétera, puede cambiar cómo las reglas de juego en cada una de estas tipos de empresas societarias puedan ser afectadas por un cambio de las reglas de juego. Hemos terminado entonces con ver la parte del macroambiente utilizando la herramienta de Pestel. Ahora vamos a utilizar la herramienta de Porten de las 5 fuerzas que eh, nos hace ver cómo el mercado, o sea, nuestro rubro, el mercado industrial donde nuestra empresa está, puede verse afectada por algunos factores que son los siguientes. Primero, la rivalidad entre vendedores competidores. Dentro de la industria donde se desenvuelve la empresa siempre existirán competidores. Por ello, los objetivos que planteamos deberán contemplar cómo se mueve el mercado. Yo no puedo creer ilusamente que soy el único en el mercado y que cualquier estrategia que yo realice, obviamente el mercado la va a aceptar. Cuando hay competencia, obviamente hay que analizar muy bien cuáles van a ser los objetivos, porque los mismos objetivos posiblemente esté pensando nuestra competencia. Tenemos también el segundo punto, que son las empresas de otras industrias que ofrecen productos sustitutos. Por ejemplo, tenemos en el tema de bebidas, por ejemplo, las gaseosas con respecto a los jugos, ambos tienen el mismo objetivo, que es calmar la sed. Entonces son productos sustitutos y que podían poner en peligro nuestras ventas en el mercado. Por ello, no podremos cumplir nuestros objetivos a menos que reformulemos la estrategia y nuestros nuevos objetivos. Tenemos los compradores, ¿no? Las presiones del poder de negociación del comprador. Si no compran nuestras ventas, se verían afectadas. Entonces, el comprador tiene un alto poder en nuestra empresa. Eso quiere decir que debemos tener cuidado en poder satisfacer los requisitos de los compradores para que ellos no migren a la competencia. Hoy por hoy los compradores no son leales, se van a aquel producto en que puedan ellos satisfacer sus necesidades y perciban que están llevándose mayor valor. Tenemos también el tema del proveedor. Este tema de proveedor, por ejemplo, afecta bastante a aquellas empresas que tienen proveedores únicos. Entonces, el poder de negociación de sus proveedores podría poner en peligro los costos del producto, como la calidad o la producción en sí. Imagínense que su proveedor no les abastece de la materia primordial del cual está hecho su producto dentro de su empresa, o se retrasa. Eso podría poner en peligro sus ventas. Tenemos también el tema de nuevos competidores. Amenaza que en el mercado se fraccione al ingresar nueva competencia. Si de repente éramos 4 en el mercado y entra un quinto o un sexto, lo que va a suceder es que posiblemente la competencia sea mucho más alta. Tenemos también la otra herramienta, que es el FODA, también conocida por sus siglas en inglés SWOT.
Es una herramienta que nos permite evaluar desde el punto de vista externo e interno a la empresa. Desde el punto de vista externo tenemos las oportunidades, que podemos definirlas como aquellas que habilitan el mercado y que aprovechadas puede impulsar la rentabilidad de la empresa. El otro es amenazas, aquellas que el mercado presenta y que si la empresa no visualiza el riesgo podría verse afectada en su rentabilidad. En el tema ya interno, desde el punto de vista interno, tenemos nuestras propias fortalezas y que son aquellos elementos internos y positivos que nos diferencian del resto del mercado. Y las debilidades que son, por el contrario, aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa tiene y que constituyen barreras para el ingreso de otras empresas. Finalmente, tenemos la cadena de valor. Es una representación de los procesos de la empresa, principales y de apoyo, o podemos decir del core de la empresa y los de apoyo, para lograr rentabilidad y satisfacción del cliente. El análisis de cada uno de ellos nos permitirá llegar a cumplir los objetivos estratégicos. Estos son parte de la gestión de control. Tenemos un ejemplo. ¿Seguimos? Tenemos la cadena de valor correspondiente a una empresa de construcción. Dependiendo del tipo de empresa, la cadena de valor cambiará. Estas pueden ser del tipo industrial, comercial, etc. Lo que de repente en alguna empresa es un tema de apoyo puede ser un tema de core o principal en otra empresa. Finalmente, lo que se busca a través del examen interno es ver cuál es el core del negocio y enfocarnos en el mismo para poder controlar los procesos claves, dándole soporte con los procesos de soporte, valga la redundancia. En resumen, para que la empresa pueda determinar un sistema de control real, deberá determinar primero sus objetivos reales en base a todos los factores internos y externos que puedan afectar los resultados, para que tomando estrategias en cada uno de ellos se tracen metas reales y mediante un sistema de control de la gestión se verifique que lo planificado y planteado se está cumpliendo a través de los objetivos establecidos y revisados. Estos objetivos se convertirán en metas que serán monitoreadas por indicadores que nos muestren obviamente si estamos en el rumbo establecido y realizar los ajustes pertinentes si fuera el caso para alcanzarlos. Entonces, esquemáticamente podemos mostrar el desarrollo. Primero, establezco mi misión y visión. Después, realizo un análisis interno y externo. ¿Con qué herramientas? Con el FODA, el PESTEL y el Porter. Este análisis interno y externo es para ver nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles y poder tomar acciones al respecto para que podamos al final alcanzar nuestros objetivos estratégicos. Luego, trazo mis estrategias para el logro de mis objetivos, o sea, ¿qué voy a hacer para llegar a cumplir tal o cual objetivo previamente establecido? Luego, genero mis programas, proyectos, tareas, asignación de recursos, obviamente para poder cumplir mis objetivos. Y finalmente, controlo, o sea, mido el desempeño de la organización y realizo los ajustes correspondientes. Aquí aplico el círculo de Deming, PHBA. Entramos al tema de sistemas de control de gestión. Muy bien, el sistema de control de gestión ha ido evolucionando desde Frederick Taylor. Deben acordarse, es el padre de la administración científica, como un control simple. Hasta nuestro tiempo ahora es más complejo. Lo definió como sigue a la letra. Un sistema compuesto de diferentes elementos que engloban a toda la organización, que nos permite ir desde un análisis de diagnóstico hasta la visualización de los resultados a través de los indicadores. Este sistema a la vez pasa por ciertas etapas como son: diagnóstico inicial realizando el análisis correspondiente.
la planificación de las etapas de control de los procesos claves dentro de cada línea de negocio. Eso quiere decir, por ejemplo, que en la parte logística se verán los procesos clave, en la etapa de producción se verán los procesos claves, en la etapa de administración se verán los procesos claves, en finanzas, en contabilidad, en abastecimiento, en compras, en almacenes, etcétera, se verán los procesos claves que, si se realizan de la manera inadecuada, podría traer dificultades en el cumplimiento de los objetivos máximos. Luego, podemos decir que se fijan los indicadores y los estándares de esos indicadores. Y finalmente, un seguimiento y control del plan. En esto también vemos el tema del control de los resultados, soportados generalmente por un sistema de información en todos los niveles establecidos inicialmente en la planificación. Generalmente a nivel estratégico solo se revisan indicadores clave. Conforme los indicadores de cada área se van cumpliendo, hay indicadores macro que podemos llamarlos, que se revisan a nivel de la alta gerencia. Al nivel operativo se revisarán los indicadores operativos y funcionales, dependiendo de cómo han determinado la organización y revisión de los indicadores. Finalmente, y la más importante, y es acá donde me gustaría que tomen nota los alumnos, es en el tema de la retroalimentación o feedback, donde se busca analizar y realizar las acciones correctivas o preventivas para seguir enfocados en la consecución de la meta. Es muy posible que luego de realizar las mediciones en el tiempo, o sea, los resultados arrojados no sean lo suficientemente consistentes con los que hubiéramos querido llegar a tener, el estándar o la meta que nos pusimos. Luego tendrán que aplicar el círculo de Deming para ver en qué punto podemos hacer los ajustes o mejoras para poder cumplir los objetivos, o sea, cumplir el indicador o la meta que nos han dado como estándar. Tenemos tres tipos de control de gestión, como les comenté: el estratégico, aquellos directamente relacionados con el resultado económico y son objetivos estratégicos a largo plazo. En estos objetivos estratégicos lo que se quiere ver es la permanencia en el tiempo de la empresa. Tenemos el táctico, que son aquellos relacionados con el resultado de eficiencia y eficacia de los procesos a nivel medio, de mando medio. Objetivos tácticos son de mediano plazo. Finalmente, los objetivos operativos, y son aquellos relacionados con la productividad, el volumen, la mano de obra, etc. Son objetivos operativos y son de corto plazo o short time, como los denominan a veces. Entonces, estos objetivos, tanto estratégico como táctico como operativo, nos va a ayudar en la determinación de nuestros objetivos. Entonces, estos tres objetivos tenemos que tener bastante cuidado en que sean originados por un diagnóstico, sean planificados y finalmente sean controlados. Entonces, la siguiente pregunta, bueno, ¿y qué es la planeación? Tenemos que es el acto de definir las metas de la organización, determinar las estrategias para alcanzarlas y trazar planes para integrar y coordinar el trabajo de la organización. Entonces, definimos también meta como el resultado deseado para individuos, grupos y organizaciones enteras. Y tenemos que la relación entre la planificación y el control es muy estrecha y que podemos verla en el siguiente gráfico. En el tema de planificación tenemos el establecimiento de objetivos, la determinación de actividades, los responsables, los programas de trabajo, los recursos, las comunicaciones y las coordinaciones, y también los incentivos para que nuestro personal obviamente
pueda trabajar con una satisfacción. Y generalmente están amarrados al tema de establecer, en el tema de control, establecer los estándares, o sea, cuáles van a ser los estándares con los cuales me van a medir, tener las mediciones y comparación, evaluar los resultados, realizar la retroalimentación y el coach, así como también tomar acciones correctivas. Entonces, la planificación y el control son dos etapas en las cuales no pueden separarse ninguna de ellas. Para hacer un resumen, entonces, establezco los objetivos, determino las actividades que se realizaré para alcanzar mis objetivos, determino los responsables de ejecutarlas y supervisarlas, la programación de las tareas, obviamente en el tiempo, asigno los recursos, comunico y coordino y otorgo incentivos para el cumplimiento de los objetivos. Como les comentaba entonces, para poder llevar el desarrollo del sistema de gestión de calidad necesitamos previamente el haber realizado la etapa de planificación. Antes de controlar tenemos que haber planificado. Entonces, establecemos los estándares, o sea, cuál es el rango o número que establezco como adecuado, obviamente para poder controlar. Un número mínimo, un número máximo, un rango, un solo número, etc. Primero establezco los estándares. Luego se realiza la medición y comparación. Estoy dentro de los parámetros, los resultados que ha arrojado mi proceso o el control al medir mi proceso está dentro de los estándares. Evalúo, analizo los resultados. ¿Se llegó al estándar? ¿Sí o no? Una desviación para arriba, una desviación para abajo, está totalmente fuera de, es una evaluación y un análisis que deberán realizar. Luego de ello, obviamente deberán hallar el porqué para poder realizar la retroalimentación y el entrenamiento. Posiblemente el que no se haya llegado a un determinado resultado pueda deberse a que el método de trabajo no es el adecuado, posiblemente la persona no ha sido capacitada, de repente el material está erróneo o no han podido, obviamente, medir bien los resultados, no han hecho correctamente la medición. Entonces, deberá analizarse y evaluarse cuál ha sido, obviamente, el inconveniente para no poder para no llegar a los objetivos. Entonces, el último paso es tomar las acciones correctivas para llegar al objetivo establecido, ¿no? El control, en el transcurso del proceso, entonces, debemos realizar ajustes y controles y estas actividades se desprenden de los resultados de la planificación, o sea, de lo anterior que hemos hablado. Primero planifico y después controlo. Podemos dar 4 razones por lo que la planificación es importante. Primero, que nos marca una dirección, hacia dónde queremos llegar, a dónde nos dirigimos, qué debemos apostar para alcanzar las metas, las coordinaciones de las actividades, la cooperación y realizar lo necesario para alcanzar las metas. Tenemos la reducción de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque nos obliga a la dirección a mirar hacia adelante, hacia el futuro, a anticipar los cambios, considerando los impactos y poder prepararnos. También reduce la superposición y el desperdicio de actividades. Cuando las actividades están establecidas, la redundancia se minimiza. Y finalmente, establece los criterios para controlar. Establece las metas o los criterios de control. Entonces, en la planeación establecemos las metas y los planes. Luego, mediante el control, comparamos el desempeño con las metas. Identificamos las desviaciones importantes y emprendemos las medidas correctivas adecuadas. Entonces, sin planeación no hay manera de controlar, porque tú no sabes qué es lo que vas a controlar y para qué lo vas a controlar. Cómo lo que tú realizas afecta
afecta a los grandes objetivos que previamente han sido planificados. Tenemos el sistema de control de gestión de información. Un sistema de información de gestión provee información de forma regular a los líderes de la organización para la toma de decisiones y permite verificar el desempeño organizacional. Se mide a través de indicadores. En otras palabras, cuando ustedes o sus empresas cuentan con un sistema de información general, un software generalmente, un ERP, entonces de allí ustedes pueden sacar los datos para luego convertirlos en información. Los datos vienen a ser la materia prima de las cuales ustedes van a trabajar para poder presentarlos de tal manera que puedan ser información que más tarde se pueda analizar para que ustedes lleguen a un resultado. Entonces, la información es decisiva para supervisar. Ustedes no pueden supervisar, no pueden controlar si es que no tienen información de análisis que realizar. Entonces, por lo tanto, necesitas la información en el momento oportuno y en la cantidad adecuada. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, un balance de fin de año no lo vas a presentar a mitad de año del siguiente año. Entonces, no es oportuno. Y tú necesitas la información para poder tomar decisiones. Entonces, la información inexacta, incompleta o excesiva o retrasada dificulta gravemente el desempeño. Tampoco es presentar información por presentar. Entonces, es aquella que verdaderamente es relevante para la toma de decisiones en la empresa. Ahora, ustedes pueden utilizar un sistema manual o un sistema computarizado, dependerá de qué es lo que han establecido, obviamente, sus gerentes o directores. Muy bien, el tema de data, como les comenté en la lámina anterior, son datos desorganizados, hechos sin procesar ni analizar como números, nombres, cantidades, por ejemplo, tenemos lista de clientes, lista de artículos, etc., que simplemente son data. Cuando la data es procesada y analizada, se convierte recién en información. Entonces, nuevamente información, datos que han sido organizados de manera tal que son significativos, o sea, han sido procesados y analizados. Tenemos el MIS y el SIG, que es el Management Information System o sistemas de información gerencial. Sistemas que se usan para proporcionar a la administración información necesaria de manera regular o en tiempo real. ¿Cómo se usan los sistemas de información en el control? ¿Para qué sirven? Justamente para tener la información a la mano en tiempo real y poder tomar decisiones mucho más rápidas o tomar acciones correctivas mucho más rápido. Entonces, la administración necesita información para supervisar el desempeño de la organización y controlar sus actividades. Sin información tendrían dificultades para medir, comparar, tomar decisiones como parte del proceso de control. Entonces tenemos que existen sistemas de información computarizados, como les comenté, que son los ERP, sistemas de planificación de recursos empresariales, y estos a la vez nos proveen de información y control de los diferentes procesos de la organización. Ustedes deben haber escuchado de SAP, de Sprint, de Oracle Siebel, de Movex, etcétera, que son RPs, sistemas de planificación de recursos empresariales, de los cuales ustedes pueden obtener información y control. También existen sistemas de información computarizado y no computarizado o soportado por un sistema de información que permite a la organización enfocarse en sus objetivos. Podemos hablar, por ejemplo, del Balance Scorecard, llamado también tablero de control, que mediante el enfoque de 4 perspectivas mide el desempeño de la organización con indicadores claves que le permiten ir ajustándolos en el tiempo según el entorno interno y externo de la organización. O sea, en otras palabras, también podemos hacer uso para temas de control a nivel gerencial o a nivel de la alta gerencia de la herramienta del Balance Scorecard. Es una herramienta bastante simple pero bastante poderosa
y más aún nos permite ir cambiándolo en el tiempo o ajustándolo dependiendo obviamente de los factores del entorno interno y externo. Pasamos a ver el tema del Balance Scorecard, pero no sin antes hacer un resumen de lo que hemos visto en las láminas anteriores. Entonces, ante todo, tenemos que plantear nuestros objetivos. Y para plantear nuestros objetivos, primero debemos saber cómo estamos, o sea, hacer un diagnóstico tanto de nuestro entorno externo que podría a futuro traernos alguna dificultad o alguna oportunidad y de las fortalezas o debilidades internas de la organización. De repente tenemos problemas en el tema del personal, de repente tenemos problemas en el tema de distribución, de repente en el tema comercial, etc. Entonces, esas dificultades que se presentan muy bien podrían ser revertidas si es que nos trazamos objetivos para ello. Entonces, hemos hecho un diagnóstico, nos hemos puesto unos objetivos. Los objetivos tienen que ser planificados de tal manera que sepamos quién, cómo, dónde, cuánto va a ser el presupuesto, etcétera, cómo se va a controlar. Luego lo controlamos mediante indicadores y estos indicadores, una de las características de estos indicadores deberán ser que las metas que se ponen a este indicador o a tal indicador obviamente sean metas que se pueden llegar a realizar, ¿no? Ese es un punto en que deberán ustedes tener bastante cuidado porque a veces se ponen metas muy altas y verdaderamente es muy difícil alcanzarlas o imposible. Entonces la organización se desgasta en llegar a su alcance. Muy bien, luego que hemos hecho lo anterior de planificar, controlar, hacer el diagnóstico y el plan de trabajo, muy bien, ¿cómo lo monitoreo? Lo monitoreo mediante esta herramienta que es muy fuerte, que es el Balanced Scorecard. Pasamos a describirlo. Es una herramienta que define las metas que permiten monitorear el desempeño de la organización, también llamado CMI o cuadro de mando integral, y nace como respuesta a que algunos directivos no solamente desean utilizar medidas financieras, como por ejemplo el rendimiento de los fondos propios y los beneficios por acción, sino ir más allá, la presentación equilibrada de medidas que le permitan tener una visión de la empresa desde varias perspectivas simultáneamente. Esta herramienta convierte la estrategia y la propuesta de misión en objetivos y medidas concretas y permite responder a 4 preguntas básicas. ¿Cómo nos ven nuestros clientes? Que viene a ser la perspectiva de los clientes. ¿En qué tenemos que destacar? ¿Cuáles van a ser nuestras ventajas competitivas desde el punto de vista de la perspectiva de procesos internos? La siguiente pregunta es, ¿podemos continuar mejorando y creando valor? Es la perspectiva de innovación y aprendizaje. Y finalmente, ¿cómo les parecemos a los accionistas? ¿Estamos yendo bien? Es la perspectiva financiera. Tenemos entonces, como se muestra en la gráfica, la perspectiva financiera de clientes, de procesos de innovación y aprendizaje. Y cada una está ligada de manera causal. Pasos para construir un Balance Scorecard. Comenzando que el Balance Scorecard proporciona un marco de referencia de 4 perspectivas que ya las hemos mencionado y que traducen la estrategia en objetivos operativos. Entonces, desde el punto de vista financiero, nos centramos en el crecimiento y la rentabilidad del negocio, principalmente en el valor agregado económico. ¿Cómo generamos valor para nuestros accionistas? ¿Cómo es atractivo para todos los accionistas de la empresa? En el tema de clientes, tenemos que se centra en la orientación al cliente, dándole el valor agregado a los segmentos específicos del mercado. En otras palabras, ¿cómo satisfacemos a nuestros clientes? ¿Por qué ellos tienen que comprarnos a nosotros? ¿Qué es lo que estamos dándole más que ellos perciben, que hacen que ellos nos compren a nosotros y que satisfagan todos sus requerimientos? Tenemos el tema también o la perspectiva de procesos internos y se centra en la excelencia de la operación
que crea al mismo tiempo satisfacción en los clientes y accionistas. En otras palabras, ¿en qué proceso debemos ser excelentes? Porque ese proceso le agrega valor al producto que al mismo tiempo satisface al cliente y satisface al accionista, porque obviamente clientes satisfechos harán que las ventas sean altas y por lo tanto los ingresos también. Y tenemos el tema de aprendizaje e innovación y que se centra en las competencias centrales de la empresa, la innovación y el crecimiento de la organización. Y responde a la pregunta en qué y cómo debe la organización continuamente aprender, mejorar y crear valor. Tenemos el Balance Scorecard. Entonces, las organizaciones a menudo tienen una brecha entre la estrategia y la acción. O sea, cómo llevar a cabo esa estrategia que lo he pensado, que ya sé qué es lo que voy a hacer, cómo la desplazo hacia toda mi organización. Entonces, eso es justamente lo que el Balance Scorecard cubre, dicha brecha. Entonces, nosotros tenemos la misión, porque existimos, nuestros valores, que es lo más importante para nosotros, nuestra visión, que queremos ser, y nuestra estrategia, o sea, nuestro plan de juego. Pero desde nuestro plan de juego, a tener a nuestros accionistas satisfechos, a nuestros clientes encantados, a nuestros procesos efectivos y eficientes, y a nuestra fuerza de trabajo capacitada y motivada, hay una brecha. Esa brecha es la comunicación del Balance Scorecard. Entonces, esa brecha es cubierta por el Balance Scorecard, que al mismo tiempo tienen las iniciativas estratégicas, o sea, qué necesitamos hacer. Y, bueno, finalmente hay temas de objetivos personales, ¿no? ¿En qué necesito hacer para que podamos realizar esas iniciativas estratégicas y al mismo tiempo dar por cumplimiento la implementación y el foco de la estrategia? Muy bien, comenzamos diciendo cómo estamos, cuál es nuestra razón de ser, por qué existimos, que viene a ser nuestra misión. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? Esa es la parte de la visión de qué queremos ser, hacia dónde nos dirigimos. ¿Cuáles son los valores también que rigen la organización y nuestra conducta? O sea, ¿cuáles son las reglas internas de nuestros valores que van a llevarnos a cumplir nuestra visión de querer ser? Tenemos también la estrategia del negocio que nos permite alcanzar nuestra visión. Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestro plan de juego? Si ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que soy, ya sé en qué valores radica mi empresa, muy bien. Ahora veamos el juego, o sea, nuestro plan de juego. Entonces, aquí descomponemos la estrategia en objetivos de corto plazo y con metas concretas. Entonces, para realizar eso tenemos que hacer uso del Balance Scorecard, pero para hacer uso del Balance Scorecard tenemos previamente que generar o crear nuestro mapa estratégico, analizando las relaciones causa-efecto. Entonces, como les comenté en láminas anteriores, las 4 perspectivas son del tipo causal. Hay causa y hay efecto. Y enlazamos los diferentes objetivos entre sí formando un mapa estratégico. Luego definimos o viene la definición de los indicadores en función del mapa estratégico. Se van definiendo los indicadores relevantes que permitan monitorear los objetivos. Finalmente, identificamos y seleccionamos las iniciativas que se definen cuáles serán dichas iniciativas que permitirán alcanzar los objetivos y mejorar los indicadores definidos. Entonces, para hacer un resumen debemos tener claro los conceptos claves. Objetivos estratégicos, lo que la estrategia está buscando alcanzar para ser clave para el éxito de nuestra empresa. Indicadores, la manera como se representa la medida del desempeño de los objetivos. Metas, el nivel de desempeño, la tasa de mejora, o sea, el número. Y iniciativas son los planes de acción necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos, o sea, nuestros pequeños plancitos de acción.
Tenemos como ejemplo, por ejemplo, objetivo puede ser en un área reducir el tiempo de espera en un consultorio. Su indicador puede ser un tiempo de espera o puede ser la llegada a destiempo. La meta puede ser máximo, o sea, que el tiempo entre uno y otros pacientes sea de 15 minutos y que las llegadas a destiempo máximo sean de 5%. Entonces, ¿y cuál sería la iniciativa? O sea, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuáles son los planes de acción? El plan de acción sería el proyecto de mejora continua para mejorar el tiempo de espera. Pasamos a la siguiente lámina. Tenemos etapas que se dan en la puesta en producción del Balance Scorecard. Entonces tenemos el tema de las estrategias y una vez definidas las estrategias de la empresa en base a un trabajo previo del equipo estratégico, estas ingresan a la parte de implementación. En la parte de implementación se plasman las estrategias en objetivos medibles a través de la herramienta del Balance Scorecard, se capacita y se sensibiliza en su uso a toda la organización y finalmente la parte de ejecución y control. O sea, en otras palabras, realizar el seguimiento a los indicadores que contiene el Balance Scorecard y los ajustes correspondientes, o sea, el feedback. Una vez establecido nuestra estrategia, o sea, el plan de juego, la enlazamos entre sí como causa-efecto formando el mapa estratégico con el que desarrollaremos el Balance Scorecard. Entonces, definimos el mapa estratégico como un conjunto de objetivos estratégicos que se conectan a través de relaciones causales, lo que comentamos en láminas anteriores, ayudando a entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y nos permiten visualizar de manera sencilla y gráfica la estrategia de la empresa. Podemos hallar en la mano derecha de nuestro PowerPoint un mapa estratégico genérico de una empresa privada, ¿no? Que tienen sus 4 perspectivas, desde la perspectiva de aprendizaje y crecimiento hasta la perspectiva financiera. En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento podemos tener objetivos de acuerdo a lo siguiente, ¿no? Las siguientes preguntas. Para alcanzar nuestra visión, ¿cómo debemos aprender y mejorar en nuestra empresa? En la interna tenemos para satisfacer a nuestros clientes en qué procesos debemos destacar. En la perspectiva del cliente, para alcanzar nuestra visión, cómo debemos presentarnos ante nuestros clientes. Y finalmente, si tenemos éxito, cómo nos verán nuestros accionistas. Tenemos también aquí como ejemplo un mapa estratégico genérico de una empresa pública, en donde la misión está conectada con la perspectiva financiera y la perspectiva del cliente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque en los mapas estratégicos genéricos de empresas públicas, el sector público y entidades son entidades sin fines de lucro. Desde el punto de perspectiva financiera nos hacemos la pregunta, si tenemos éxito, ¿cómo nos verán nuestros contribuyentes o donantes? En la del cliente, para alcanzar nuestra visión, ¿cómo debemos presentarnos a nuestros clientes? Y etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vamos a desarrollar cada una de las perspectivas del Balance Scorecard para tener un conocimiento más amplio y holístico y podamos desarrollar nuestro Balance Scorecard en cada una de nuestras empresas. Entonces, la perspectiva financiera nos da el valor a largo plazo para nuestros accionistas. Obviamente todos los accionistas necesitan que su empresa sea rentable y no rentable en este año ni el año siguiente, sino rentable para un largo tiempo, sostenido en el tiempo. Entonces la pregunta acá es, ¿cómo generamos valor para nuestros accionistas? Si usted fuera dueño, ¿cómo le gustaría que genere los colaboradores de su empresa dinero en su empresa? Entonces, se busca con acciones de corto plazo el objetivo de reducción de costos y mejorar la productividad, con el objetivo a largo plazo de un crecimiento sostenido rentable de los ingresos que agrega valor al accionista.
Entonces, nosotros podemos tener dos tipos de estrategia para generar valor a nuestros accionistas. Una estrategia de productividad y una estrategia de crecimiento. Si es una estrategia de productividad, nosotros podemos aplicar una mejora en la estructura de costos. ¿Y cómo? Reduciendo el gasto de efectivo, eliminando defectos y mejorando rendimientos. El otro ítem es aumentar la utilización del activo. Imagínense, ustedes tienen activos ociosos, obviamente tienen costo, pero si su activo obviamente es utilizado de la manera eficiente, lo que van a lograr es aumentar la productividad. Causa-efecto. Y muy bien, ¿y cómo aumento la utilización del activo? Puede ser gestionando la capacidad de activos existentes, o sea, no dejándolos obviamente sin trabajar. Realizar inversiones incrementales para eliminar cuellos de botella. Por ejemplo, de repente tienen una máquina que es un cuello de botella y se demora mucho en el proceso y las otras máquinas están ociosas. Allí usted está dejando de que el tiempo parado de las máquinas influya en un costo mayor. Entonces, tiene que tener activo la utilización de sus equipos. Muy bien, y desde el punto de estrategia de crecimiento, obviamente, ambas estrategias, tanto de productividad como de crecimiento, van a llevarnos a un valor sustentable para los accionistas, porque los accionistas obviamente desean rentabilidad en el tiempo. Para llegar a una estrategia de crecimiento tenemos dos estrategias o subestrategias que vendrían a ser ampliar las oportunidades de ingreso o mejorar el valor de los clientes o ambas. Tenemos en ampliar las oportunidades de ingreso, podemos, por ejemplo, ¿qué actividades podemos realizar? Podemos ver nuevas fuentes de ingresos, nuevos productos, nuevos mercados, nuevos socios. Entonces estoy creciendo. Y mejorar el valor de los clientes. ¿Qué podemos hacer? Mejorar la rentabilidad de los clientes existentes. ¿Eso qué quiere decir? De repente, nuestra lista de clientes debemos categorizarlas de tal manera que podemos tener clientes VIP, que son los clientes rentables para la compañía, y eliminar o desechar a los clientes, obviamente, que no traen rentabilidad a la compañía, o posiblemente poder crear nuevos mercados o nuevos productos para ese segmento de clientes. Entonces, ya hemos visto la parte de la perspectiva financiera que tiene que ver con el accionista o con el shareholder. Vamos a pasar a ver el tema de perspectivas del cliente. Entonces, la propuesta de valor para el cliente es cómo generamos valor para nuestros clientes. ¿Por qué nuestro cliente nos va a comprar a nosotros o él va a percibir que nuestro producto es mejor con respecto a la competencia? ¿Cómo lo vamos a fidelizar, entre comillas? Entonces, la propuesta de valor de una empresa describe los atributos del mix de productos y servicios, relación e imagen de la empresa ofrecido a los clientes para generar fidelidad y satisfacción en segmentos de clientes objetivos. En otras palabras, el producto tiene ciertos atributos que el cliente percibe que agregan valor a su compra y obviamente por ello nos compra. Así como hay una relación estrecha con el cliente o nosotros damos una imagen hacia el cliente de nuestro producto que es bueno. Entonces, para determinar la propuesta de valor para el cliente tenemos que fijarnos en temas como los atributos que son precio, calidad, tiempo, funcionalidad, servicios y relación. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una propuesta de valor para el cliente. Vamos a ver el tema de atributos del producto. Tenemos su funcionalidad, su calidad, su precio y su tiempo. En calidad, por ejemplo, puede haber la calidad del personal, cómo lo atiende el personal, si es una empresa de servicios, al cliente, la calidad del producto o servicio. En el tema de precios podemos ver aspectos comerciales o la relación de costo-beneficio. En el tema de tiempo podemos ver el tiempo de entrega y la puntualidad, ¿no? Hoy por hoy, que el mundo globalizado, que el tiempo es dinero, obviamente esto, el tiempo, este atributo del tiempo es muy apreciado en los clientes.
En el tema de imagen podemos ver el tema de valor de la marca, por ejemplo, marcas como Nike, Panasonic, BMW, son empresas de marca, de imagen que han podido marketear muy bien su valor de marca en el mundo. También tiene que ver con la credibilidad, o sea que verdaderamente esos elementos de credibilidad puedan cumplir las expectativas de los clientes. También tenemos el tema de la credibilidad y tradición, ¿no? De repente es un producto con mucha tradición, por ejemplo, el panetón mota, el chocolate del Cusco, etcétera, ¿no? Tenemos el tema de relación, que tiene que ver con flexibilidad, acuerdos de nivel de servicio, si es fácil de acceder, la actitud del socio, etcétera. Tenemos acá la propuesta del valor para el cliente y cómo generamos valor para nuestros clientes, amarrándola o viendo una causa-efecto entre el tema de perspectiva de cliente y perspectiva financiera. Muy bien, desde la perspectiva del cliente tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con desarrollar los atributos del producto o servicio para que el cliente perciba, obviamente, de que está llevándose un producto que le agrega valor y que cumple o satisface sus requisitos. En temas de precio, en temas de calidad, disponibilidad, selección o funcionalidad. Y en temas de relación, el tema de servicio, de asociación, y en el tema de imagen, el tema relacionado a la marca. Entonces, con temas de atributos de productos y servicios, tiene una causalidad hacia el tema de la rentabilidad de los clientes. Obviamente, a mayor cantidad de satisfacción del cliente, obviamente lo podremos fidelizar y habrá más clientes que al mismo tiempo nos ayudarán a aumentar nuestra utilización de activos, a mejorar nuestra estructura de costos y aumentar el tema de estrategias de productividad. Su participación del cliente en sus compras va a ser alta. Entonces, en temas de relación también está la adquisición de clientes, ¿no? Y les damos un muy buen servicio y obviamente habrá más clientes que querrán estar con nosotros. Y también el tema de imagen o el tema de los tres de atributos relación-imagen que harán una fidelización mayor en nuestros clientes y por lo tanto la retención de los mismos. Tenemos acá, por ejemplo, las diferentes propuestas de valor para el cliente. En algunas empresas dirán es ofrecer nuestros productos y servicios consistentemente oportunos y de bajo costo. Entonces, su estrategia es el mejor costo total. ¿Qué van a proveer? Proveer el costo más bajo, la alta calidad constante, compra rápida y selección apropiada. Muy bien, yo voy a ser líder de producto. Entonces, los productos y servicios que amplían las actuales fronteras de desempeño hasta llegar a las más altas deseables. Entonces, acá va a tener que trabajarse en temas de productos de alto desempeño, la velocidad, el tamaño, la exactitud y el peso. Tienen que tener estrategias de primeros en salir al mercado o penetrar nuevos segmentos de mercado si no quiere ser líder de producto, ¿no? Puede ser la propuesta de valor de soluciones completas para los clientes, ¿no? Proporcionar la mejor solución total a nuestros clientes. Por ejemplo, calidad de las soluciones proporcionadas, número de productos y servicios por cliente, retención de clientes, rentabilidad del cliente de por vida, pues, ¿qué es lo que se busca? Sistemas de bloqueo, altos costos de cambio para los sociales finales o agregar valor a los complementos. Entonces, hay diferentes propuestas de valor dependiendo de la empresa o del producto. Entonces, el valor de la compañía se crea mediante los procesos internos, o sea, su compañía vale por sus procesos internos. La empresa se centra en aquellos procesos internos que aportan la proposición de valor diferenciadora y que son los más críticos para mejorar la productividad y mantener la capacidad de la empresa para funcionar. Entonces, la empresa debe buscar aquellos procesos claves, obviamente, que determinan en gran medida qué atributos o factores tienen inmersos dentro de sí que obviamente controlándolos, monitoreándolos o llegando a los objetivos vamos a poder crear
un sistema que nos pueda arrojar mejores resultados y mejor performance a nivel de toda la empresa. Tenemos el tema de las perspectivas de los procesos internos. Muy bien, hemos visto ya la perspectiva financiera, a los shareholders, la perspectiva de los clientes con la propuesta de valor para nuestros clientes. Y muy bien, para poder llegar a esa propuesta de valor de los clientes y que nuestros clientes al mismo tiempo puedan impactar sobre el valor que damos a los accionistas, debemos tener presentes ciertos procesos, como son los procesos de gestión operativos o de operaciones, los procesos de gestión de clientes, los procesos de innovación y los procesos reguladores y sociales. En el tema de procesos de operaciones, por ejemplo, ¿qué procesos producen y entregan productos y servicios? Temas de abastecimiento, en el área de abastecimiento, en el área de producción, en el área de distribución, en el área de gestión del riesgo. ¿Qué procesos tienen que ver con clientes? Procesos que mejoran el valor de los clientes. Por ejemplo, selección, adquisición, retención y crecimiento de clientes. En el proceso de innovación, los procesos que crean nuevos productos y servicios. Tenemos el proceso de identificación de oportunidades, el proceso de cartera e investigación y desarrollo, el proceso de diseñar y desarrollar y el proceso de lanzamiento de nuevos productos. Tenemos también los procesos regulatorios y sociales, procesos que mejoran la comunicación y el medio ambiente. Acá tenemos los procesos relacionados al medio ambiente, a seguridad y salud del empleo y a la comunidad. Temas, por ejemplo, acá relacionados a lo que son responsabilidad social empresarial. Entonces, la perspectiva del aprendizaje e innovación describe los activos intangibles de la empresa, por ejemplo, el capital humano, las habilidades, talentos, conocimientos de los empleados, el de información también, que es base de datos, sistemas de información, software, y el organizativo, que es la cultura, el liderazgo, la coordinación, trabajo en equipo y gestión del conocimiento. Entonces, acá hay dos puntos muy importantes que debemos tomar en cuenta. El tema de la creatividad, la habilidad de combinar ideas en una manera única para hacer una relación inusual, e innovación, convertir los resultados del proceso creativo en productos útiles, servicios y métodos de trabajo. Finalmente, entonces, tenemos alineados el tema de perspectiva financiera, que tiene que ver con los accionistas, perspectiva de clientes, que tiene que ver con la propuesta de valor para los clientes, la perspectiva de los procesos internos, tanto operativos, de clientes, de innovación, regulatorios y sociales, y que al mismo tiempo nos ayudan con la perspectiva del aprendizaje y crecimiento a poder hacer sinergia para lograr nuestros objetivos. Entonces, en el tema de perspectiva de aprendizaje y crecimiento tenemos que ver tres grandes puntos. El tema del capital humano, nuestro intangible, que tiene que ver con los procesos relacionados, por ejemplo, a selección de personal, capacitación de personal, etcétera. Tenemos acá el tema de habilidades, capacitación y conocimientos. Junto con el capital de información, que viene a ser nuestros sistemas, nuestras bases de datos, nuestra minería de datos, nuestras redes, aunado al capital organizacional, de una cultura fuerte, de un liderazgo, de una alineación y de un trabajo en equipo, obviamente todas estas perspectivas confluyen a poder cumplir los objetivos y ser una empresa rentable en el tiempo. Este es un ejemplo nuevamente ya completo del mapa estratégico. Finalmente, como ya hemos definido nuestro mapa estratégico, tenemos que definir cómo vamos a llegar, obviamente, a cumplir nuestros objetivos. ¿Cómo lo vamos a medir? Algunos conceptos claves. Los indicadores de gestión son los elementos que sirven para evaluar el comportamiento de la variable a que hace referencia un objetivo empresarial. Son aquellos cualitativos o cuantitativos que sirven para medir el logro de una actividad en un periodo determinado, o sea, en un tiempo.
Entonces, los indicadores en una organización deben ser fiables, es decir, en idénticas situaciones deben proporcionar el mismo resultado, y válidos, es decir, medir aquello que se quiere medir, además deben ser pocos para facilitar su seguimiento. Generalmente, por la experiencia que tengo, no más de 15 indicadores deben verse a nivel de la alta gerencia, y estos indicadores deben englobar indicadores de tipo financiero, de tipo de clientes, de tipo de procesos y de tipo de innovación y aprendizaje. Este es un ejemplo de indicador. Este indicador nos muestra el porcentaje de reclamos. Es un indicador de reclamos que obviamente el usuario responsable es el jefe de ventas. Hay acciones de mejora en la semana 1, la frecuencia de revisión es semanal, la fuente es la base de datos y la meta es tener menos de 3% de reclamos en el mes. Tenemos otro ejemplo de indicador que tiene que ver sobre la renta neta sobre las ventas. Finalmente, ¿qué es un indicador, no? Como ya habíamos visto, es un elemento cualitativo o cuantitativo que nos permite ver si hemos llegado a nuestro objetivo o no. Por ejemplo, tenemos acá un indicador del porcentaje de atraso promedio del proyecto versus el meta para temas de construcción, por ejemplo, cómo había quedado yo en cumplir un cierto tiempo y no se ha cumplido, se ha entregado después del tiempo pactado. Es un indicador, una desviación en los tiempos de ejecución de un proyecto. Tenemos también rangos de alerta, ¿no? Podemos determinar que más del 20%, o sea, un atraso de mayor a 20% representa una voz de alerta con un color rojo, y menos del 5% puede ser aceptable o verde. Nuevamente lo que dijimos en láminas anteriores, ustedes, por la experiencia y por la expertise, si no hay un indicador estándar en el medio, ustedes pueden poner sus propios indicadores. En resumen, ya hemos logrado la estrategia, tenemos los indicadores, las metas y vamos a desarrollar las iniciativas estratégicas de acción. ¿Qué es una iniciativa estratégica? ¿No? Son las que contribuyen a alcanzar las metas que hemos determinado y con ello a la vez lograr la creación de valor de la empresa. Estas iniciativas son plasmadas en programas, proyectos o acciones que contribuyen al logro de uno o varios objetivos. Al generar las iniciativas estratégicas hay que tener presente el nivel del impacto sobre los objetivos, así como el presupuesto asignado, recursos asignados, tiempo, entre otros factores a evaluar. Aquí ustedes pueden hacer uso de las 5W2H, las herramientas de gestión que en módulos anteriores se ha desarrollado, ¿no? El dónde, el qué, el por qué, el cuándo, el cuánto cuesta, ¿no? Es la metodología de las 5W2H, bastante sencilla y que nos permite realizar planes para poder llevar a consecución los objetivos. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una iniciativa estratégica y hemos definido nuestras perspectivas y dentro del objetivo estratégico en perspectivas financieras hemos puesto que deseamos una rentabilidad por encima del mercado. El indicador son los ingresos menos los egresos sobre las ventas y la meta es una rentabilidad mayor al 25%. Muy bien, la pregunta ¿y cómo lo hacemos? Entonces, deberá realizarse mediante un programa de incentivos al equipo de ventas. Puede ser una iniciativa, puede ser una, dos, tres, n iniciativas las que realizadas lleven a concretar la meta. Entonces tenemos el mapa estratégico, el balance scorecard que nos va a dar el indicador y la meta, y el plan de acción, la iniciativa y el presupuesto. Obviamente habrá planes de acción que requerirán mayor o menor presupuesto y obviamente eso se debe prever mediante sus planes o programas de trabajo. Podemos utilizar para ello las 5W2H. Entonces, para hacer un resumen gráfico de las láminas anteriores,
Lo primero que hacemos es un diagnóstico estratégico, nuevamente un diagnóstico interno y un diagnóstico externo. Utilizamos Pestel, Porter, FODA, cadena de valor. Luego hacemos la formulación estratégica. En esa formulación estratégica formulamos nuestras directrices, que son la visión, la misión, los valores. Vemos nuestra ventaja competitiva en que somos buenos. Definimos mis objetivos estratégicos y definimos mis estrategias. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar a ser? Son mis definir. Viene a ser acá el definir mis objetivos estratégicos. Luego lo tengo que implementar. Obviamente, para implementarlo debo tener un plan operativo, un plan de marketing, un plan de recursos humanos, un plan de planta, logística, producción, todas las áreas que conforman la cadena de valor y se ajuste a la organización. Y finalmente, cuando yo ya he implementado y estoy llevando a cabo, yo necesito controlar. Y para controlar, obviamente, lo despliego en un balance scorecard con indicadores puntuales por cada factor clave que determine el cumplimiento del objetivo que anteriormente yo he determinado. Finalmente, Peter Drucker lo que decía es, donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Entonces, este proceso de Balance Scorecard y de la planificación es un proceso bastante arduo de trabajo en equipo y que una vez implementado puede llevar a su empresa a ser una empresa de éxito. Gracias.